9:12. Bien, el gobierno espera que la próxima cumbre del cambio climático sea recordada como la COP Azul, por su foco en el cuidado de los océanos y también la Antártica. Para contribuir con ese legado, Cancillería prepara una estrategia oceánica que profundizaría la política del gobierno anterior. Bueno, queremos hablar del tema de la COP25, sus objetivos, la importancia para este país. Estamos con Matías Azun, director nacional de Greenpeace en Chile. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Oye, ¿cuál es la importancia de Chile, no para Chile, de Chile en esta tremenda convocatoria, cuando uno escucha que se va a tener que hacer casi una ciudad para esto en el ex aeropuerto de Cerrillos? Uno dice, bueno, pero el COP25 fundamentalmente se habla de cuánto emiten los países de gas invernadero y contribuyen al calentamiento global. Sí. Pues Chile no alcanza a generar el 0,5%. 0,25 decían los 0,25. informes que envió el gobierno la vez pasada. A ver, en términos generales, lo que hay es una oportunidad para el país. La COP se está haciendo apresuradamente en Chile porque el gobierno de Bolsonaro declinó a finales del año pasado, y eso terminó con que fuese necesario que algún país la asumiera. Y estábamos entre Costa Rica y Chile. Y Chile se la jugó y se va a hacer en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre, es decir, inmediatamente después de la PEC. Sin embargo, las COP, que son las... APEC, que es en noviembre. APEC, que es en noviembre. Esto es en diciembre. Claro. Van a ser 2 meses de mucha visita. Claro. Y, bueno, es un tremendo desafío, porque implica que tienen que llegar cerca de 25.000 a 30.000 personas, más toda la sociedad civil que nos va a visitar. Implica tener el país ordenado, que no está ordenado en términos ni climáticos, ni en términos de emisiones, ni de contaminación, el país en Chile. Implica tener, más allá de los compromisos, más allá de los buenos deseos, la casa limpia, para poder estar a la altura del desafío. Y desde ese punto de vista yo creo que ha habido una opción valiente de la sociedad civil, que también peleó para que esto pudiese ocurrir, y del gobierno por asumir el desafío, por tomar la posta y finalmente permitir que la cumbre climática se realice. Solo para que la gente lo entienda, la cumbre de cambio climático esta es la COP25, en la COP21 se firmó el Acuerdo de París, que establece como meta que a nivel mundial todas las naciones del mundo tienen que impedir que se superen los 1,5 grados de temperatura. Al principio eran 2 grados y se rebajó. Claro, y las proyecciones, me ha tocado estar conversando con los grandes expertos mundiales, con Rajendra Pachauri, con gente que fundó el panel intergubernamental de cambio climático, que ha sido ganadores de los premios Nobel, y las proyecciones en algunos lugares del mundo es que la temperatura podría llegar a subir entre 4 a 6 grados, y la temperatura global en promedio de 3. Y eso significa, como él mismo nos explicaba en aquel entonces, que es como si uno pusiese una bolita de metal en un bowl. Si uno mueve el bowl, el clima se comporta dentro de ciertos parámetros. Llueve algunos días, hay sol otros días, hay nieve otros días, vuelve a haber altas temperaturas. Cuando eso se pierde, en el fondo es como que tú hicieses así y la bolita salta al bowl siguiente, en donde puede haber, por ejemplo en Chile, un 100% de escasez de precipitaciones hasta los Andes, dice el mismo reporte de la Dirección General de Aguas que salió hace poco. O, por ejemplo, un 85% de escasez hídrica de precipitaciones que rellenan los glaciares, por lo demás, de los cuales dependen nuestras cuencas, en el resto de la zona central del país, en donde vive el 70% de la población del país. Y un deterioro de los glaciares en la zona antártica y en la zona patagónica. Esa pérdida de equilibrio es de la que estamos hablando. Entonces, el cambio climático, como mucha gente dice, no es que el planeta solamente se caliente, sino que se pierden los equilibrios y por lo tanto la vida no puede adaptarse. Nosotros no podemos vivir sin agua y el desierto avanza todos los días hacia el resto del país y la sequía también. Ahora, ¿estás de acuerdo con que el foco de esta COP sea los océanos? Porque, claro... Suena como chuncho, ¿no? La COP azul. La COP azul, claro. Sí. No, pero porque acá hay una cosa muy buena, que es cuando el país toma las cosas como una política de Estado. Acá fue al final del gobierno de Bachelet que se firmó un importante compromiso en torno a proteger buena parte, ¿verdad?, de más del 40% de nuestra zona económica exclusiva, océano, Claro. Y eso ha sido reconocido transversalmente. Entonces este gobierno toma la posta y quiere darle el sello azul a esta COP. Quiere darle la pregunta el sello, es, ¿no? pero el tema central de las COP no es el océano. Entonces es como decir, mire, sabe que nosotros emitimos poco, pero nosotros es más choro el océano.
¿Cómo Sí, ves lo que eso? pasa, a ver, Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Sí. No solo en sequía, cumplimos con muchos de los indicadores. Somos sensibles al deterioro de los glaciares, llueve menos, el desierto avanza, nuestra agricultura se deteriora, nuestras ciudades tienen suministros hídricos muy acotados. Vamos a enfrentar un escenario gravísimo de aquí al 2040 si no nos hacemos cargo de... Que no es nada. Que no es nada. Mañana. Sí. En resumen, ¿no? Gente que nace hoy día va a cumplir la mayoría de edad sin agua. Y eso es gravísimo. Entonces Chile tiene en ese sentido una tremenda oportunidad. Y es interesante el que se plantea una COP azul. Yo creo que también podríamos hacer una COP blanca. Y también podríamos hacer una COP gris, por así decirlo, de todo aquello que se puede hacer en las ciudades. En materia de lo azul, cierto que tenemos protegido el 40% de nuestros mares. Pero todavía tenemos que ver qué posición vamos a tener en términos del Tratado Antártico, en donde básicamente lo que hay que hacer es proteger una gran sección, y Greenpeace ha estado trabajando en ello, para que exista krill, que alimenta a las ballenas. Hay que ver qué pasa también con el caso de la mina Dominga, de los amigos del presidente, que está intentando instalarse en un sector que es una zona fundamental para la recuperación de las pesquerías, de la vida en el norte del país, que es liguera. Hay que ver también qué pasa entonces con las salmoneras que se están relocalizando por parte de la acción del mismo gobierno, en complicidad con las empresas, dentro del perímetro de parques nacionales, como el Parque Nacional Cahuéscar. Y ya vimos lo que hicieron las salmoneras en el sur del país. Trataron la isla de Chiloé, los mares interiores de Chiloé, como un verdadero basurero. Por lo tanto, para hacer realmente una Copa Azul hay que hacer algunos avances, ¿no? Hay que dar algunas señales. Y para qué hablar, las zonas de sacrificio, las zonas de donde están instaladas las termoeléctricas del país, que básicamente lo que hacen, la gente, un poco para entenderlo, las centrales termoeléctricas son como la energía del siglo XIX. Lo que se hace es chupar agua, se calienta, se genera vapor y una bobina gira. En resumen es eso, es energía mecánica por calentamiento de agua, por vapor. Es bastante más elaborado, etcétera, pero básicamente es eso. Lo que significa que se producen cenizas, emisiones y se calienta el agua. Y entonces el agua que se chupa de las bahías básicamente se hierve, porque tiene que llegar a temperatura de ebullición. Esa temperatura liquida la vida marina. Por eso que en los filtros de las centrales termoeléctricas está repleto de huevecillos de pescado, como hemos visto en Bocamina, de Enel, que es un verdadero desastre y que por lo tanto liquida las oportunidades que tienen comunidades locales de pescadores, por ejemplo. Porque literalmente durante el ciclo de un año, una central termoeléctrica en general, y la correlación es bastante clara, tiende a liquidar la bahía inmediatamente adyacente, como hemos visto en Quintero Puchuncaví. Bueno, lo decías al principio, Matías, esto es una gran oportunidad para el país, probablemente para cumplir muchas cosas que no se han cumplido. O sea, tenemos una protección oceánica dentro de nuestra legislación, sin embargo, persisten graves problemas en la acuicultura, en las pesquerías y todavía seguimos teniendo en varias cosas. Claro. Tal vez va a ser la oportunidad para ponerle un poco el acelerador a cumplir lo que hay que... Es lo que le hemos pedido, Pero, al gobierno. ¿qué pasa con todos los otros compromisos? No es que todo esté malo, pero tenemos deudas. Sí. O sea, tenemos dentro de nuestras ciudades que están liderando los rankings mundiales de contaminación. Tenemos un problema con la leña, no hemos solucionado el tema de Coyhai, que la gente vive en emergencia. Ok, en otros países se mide el PM10, acá es 2,5, a lo mejor... Y el PM10 también. Y el PM10 también, pero están súper contaminadas. Tenemos zonas de sacrificio, tenemos Quintero, Puchuncaví, tenemos Tiltil, tenemos otras zonas que están hartas saturadas. En fin, o sea... Y lo otro, otra cosa que otros se preguntan, ¿no es medio contradictorio que este país que va a organizar el COP no tenga firmado el Tratado de Escazú? Absolutamente. Es que ahí es donde viene el punto. Yo creo que es una buena oportunidad para que el gobierno haga las gestiones las que está pendiente. Lo que nosotros le hemos pedido es un plan de cierre de las centrales termoeléctricas, partiendo por las más antiguas, y el fin del carbón, el phase out del carbón, como se dice en términos internacionales, de aquí al año 2030. Agreguemos además a la lista de pecados ambientales que has mencionado, que a propósito de la gestión de este mismo gobierno, se permitió la vuelta a operaciones de mina invierno, que lo que hace es exportar carbón a través de la ruta donde habitan las ballenas, donde está el santuario Francisco Coloane, y en donde hay accidentes con ballenas además, llevar carbón a las zonas de sacrificio, particularmente alimentar de carbón a la zona de Quintero y Puchuncaví. Por gestión de este gobierno, hoy hay un suministro garantizado de carbón de baja calidad llegando a las zonas de sacrificio. Puntualmente, la zona de sacrificio en donde más de 800 niños tuvieron que visitar un servicio de urgencia que estaba saturado porque no podían respirar.
¿sí? Entonces, en términos generales, la primera exigencia que tenemos como sociedad civil hacia el gobierno, el primer paso importante es un compromiso claro, no de neutralización de emisiones, porque uno puede emitir y después compensar, y tiene un neto de cero, lo que es muy bueno, y el presidente señaló que está en su deseo que eso ocurra la cuarta década de este siglo, que es un poquito mejor de lo que se dice a nivel mundial, es un lindo deseo, pero para cumplirlo, uno de los primeros pasos es deshacernos de las centrales termoeléctricas que están liquidando los derechos humanos, la calidad de vida de los habitantes que viven en las zonas de sacrificio. Eso hay que apagarlo. Y no estamos diciendo que se apaguen mañana. ¿Por qué ha costado tanto? Porque, a ver, yo creo que falta voluntad política. Desde el primer gobierno de Bachelet, ya estamos hablando hace harto tiempo atrás, y de ahí para atrás, bueno, la cantidad de centrales sucias ha sido bastante alta. Poco a poco está ido... Pero del año 2010 en adelante hemos detenido como movimiento medioambiental los chicos de Chavo Pescado, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, las agrupaciones comunitarias, han estado haciendo una batalla muy amplia contra la instalación de centrales termoeléctricas de carbón. Lo mismo está ocurriendo también con otras centrales de gas, de energías fósiles, como estamos viendo contra la central Los Rulos, que va a afectar la reserva de la biosfera de la Campana. Hay un rechazo muy amplio al carbón. Hay que recordar que el último día del gobierno pasado de Sebastián Piñera se entregaron 7 paños de terreno para construir centrales termoeléctricas. Y de esos 7 paños de terreno, varios hoy están todavía sin proyectos. Es decir, lo que necesita, y eso no es resultado, es lo que quiero señalar, eso no es resultado única y exclusivamente de la voluntad política, sino más bien el rechazo ciudadano y la condena al carbón, los que hoy día nos tienen sin proyectos de energía sucia. Hay muchos ven la importancia de firmar Escazú. Justamente. Porque Escazú, que se trabajó, si no me equivoco, por lo menos 4 años. Son procesos con liderazgo del gobierno de de Chile. Casi se llama Acuerdo de Santiago. Exactamente. Precisamente integra dentro de sus herramientas la mayor participación ciudadana y la mayor presencia de la opinión ciudadana a la hora de aprobar proyectos ambientales. ¿Cuánto pesa también los problemas de desarrollo económico en tal vez no incentivar más esto? Porque muchos de los inversionistas se quejan en que las principales trabas que tenemos para crecer más como economía y que eso beneficia a todos con más trabajo, en fin, es precisamente que el echar a andar proyectos tiene demasiada traba. Y esto sería tal vez ponerle otro freno de mano. Pero seamos concretos. En términos de innovación y de riesgo, la señora que hoy día se instala con un kiosco a vender revistas es más innovadora que el subsidiado mercado del carbón. Si el mercado de energía, de carbón, se hiciera cargo de las... Sale un camión cargado de ceniza cada 8 minutos del complejo termoeléctrico Ventana, en Quintero Puchuncaví, cada 8 minutos, que va a dar a 8 kilómetros o 6 kilómetros más adentro, depende cómo se hayan corrido los vertederos de ceniza. Está subsidiado. No se hacen cargo, todavía no sabemos qué es lo que pasó en Quintero Puchuncaví en materia de emisiones y de contaminación. Todavía no sabemos. Y eso no era solamente el azufre, no era solamente los contaminantes orgánicos que inundaron los pulmones y que hacía que la gente no pudiese respirar y se sintiese ahogada. Es derechamente la cantidad de emisiones de efecto invernadero que esas centrales emiten. Entonces, en términos generales, en verdad, hoy día es más innovadora una mujer que se instala con un kiosco a vender bebidas en una plaza que uno de los empresarios del carbón. No hay energía, no hay negocio más subsidiado que el de la energía. Volvamos al tema COP que se organiza para diciembre de este año. ¿Cuál es la real posibilidad de fiscalizar que se cumplan los compromisos que se firman? Porque... Bueno, eso estamos nosotros. Claro, porque los actores que más contaminan en el mundo se han lavado las manos de los acuerdos, sin asco. Sí, pero hay una curva, esto es importante también señalarlo, es importante que Chile tenga una posición progresista, de dicho y de hecho. Y lo que nosotros le estamos diciendo al presidente es que en el dicho está perfecto, las ambiciones están súper buenas. Pero en materia de hecho es necesario que lo acompañe con gestos reales, que ese liderazgo vaya acompañado de un plan de cierre de termoeléctricas y que eso a su vez permita que todos estos pequeños países progresistas que están liderando una posición más favorable en torno al cambio climático permitan incidir, por ejemplo, en los gobiernos de China, en los gobiernos de Estados Unidos, en los gobiernos de Brasil, de Rusia, de la India, que hoy día son de los principales responsables en materias de emisiones y además de los países que se industrializaron de esta manera. Hoy día el gran desafío que tenemos
desarrollamos como país, y es justamente la razón por la cual somos un punto negro, es que estamos camino al desarrollo. Hemos superado tasas importantes de pobreza, seguimos con un nivel de desigualdad brutal, que se expresa muchas veces en la calidad del aire que respiramos. Lo que necesitamos es desarrollarnos a propósito de nuestros potenciales. Y el presidente bien lo decía, somos una especie de Emirato Árabe de energías renovables no convencionales. Por lo tanto, podemos cultivar nuestros océanos de una manera sustentable, con acuicultura local, con pescadores que se hagan cargo, con comunidades que se enriquezcan, favoreciendo el turismo, protegiendo los humedales, protegiendo los glaciares, permitiendo que los parques nacionales no estén libres de industrias que los contaminan, reduciendo los plásticos y fundamentalmente terminando con ese verdadero agujero negro que es las zonas de sacrificio. Nosotros hablábamos justo antes de entrar de la importancia de las otras AFPs climáticas, que son, y se las dicto al señor presidente, ambición, fechas y plazos. Porque en el discurso resulta muy fácil ser un líder climático. Está bien, hoy día es posible. En Chile, en más del 90% de la población está convencida de que el cambio climático es real. Pero necesitamos ambición real en cómo vamos a hacerlo. Fechas, ¿cuándo vamos a cerrar las centrales termoeléctricas? Y plazos para todos aquellos cambios que vamos a hacer. Está bien que el presidente hable de electromovilidad, por ejemplo, pero uno podría recorrer Chile con un auto eléctrico y la verdad es que la infraestructura no lo permite. Además, si yo conecto a mi auto a la energía eléctrica, ¿voy a recibir energía del carbón? Más del 40% de la capacidad instalada de energía de este país viene del carbón, lo que nos tiene como uno de los países más sucios del mundo desarrollado, de la OCDE. Y por lo tanto nosotros estamos manchando el estándar y permitiendo que otros países se desarrollen replicando el modelo anterior, que es justamente lo que nos dice esta activista sueca. Hay que pensar distinto, pero también hay que actuar distinto y el mundo político es el más retrasado. Finalmente, ¿crees que la COP25 va a ser la oportunidad para que Chile se inscriba con esos objetivos chequeables, contabilizables? Va a depender de nosotros. Fechas. Va a depender de nosotros. Yo no confiaría en que el mundo político va a hacer un giro mágico y de un día a otro se va a preocupar de algo que no se ha preocupado. Ahora, hay cosas en que sí se ha avanzado. Sin duda. ¿Por qué tener esa visión pesimista? O sea, por ejemplo, si nosotros echamos una mirada desconfiada. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que ser desconfiados, pero también tenemos que ser justos. Cuando recorremos Chile, hoy día es súper alentador ver la inmensa cantidad de paneles solares y placas solares que se están incorporando como plantas que están inyectando al sistema, o también en sectores como la región vitivinícola, el agro está incorporando las plantas solares dentro de sus predios para... O sea, ha cambiado la cosa, hay más plantas eólicas, eso sí ha cambiado y no ha sido ¿Quiénes mucho fueron tiempo. Los primeros que hablaron de energía eólica? Cuando la gente nos decía que nosotros estábamos, que nos teníamos que poner a bicicletear y a soplar, éramos nosotros. ¿Te acuerdas cuando nos decían que Hidroaicén era necesario porque si no se iba a acabar la energía del país? Toda esa campaña de miedo... Ahora hay que recordar, fue la ciudadanía la que la impulsó. Ustedes hacen la pega desde el activismo y está bien. Y de la propuesta, está bien. Ustedes alertan, van adelante, pero también esto tiene que ser realizable. ¿Cuánto también se quisiera hacer más, pero resulta que hay cosas que lo impiden? Por ejemplo, antes era muchísimo más caro tener energía solar. Era súper caro el kilowatt de producción eléctrica solar. Hoy día eso ha bajado de manera considerable y hoy día es más posible. Nos falta un poquito de paciencia. Lo que pasa es que en materia climática la paciencia es una palabra que no aplica. O sea, lo que hay que hacer es hacer los cambios rápidos. Y hay que señalarlo. La energía eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, el mismo presidente, lo cito al mismo presidente, en su primer mandato él señaló que la primera vez que se hizo una proyección geotérmica, hay que recordar que Chile tiene volcanes a lo largo de toda su cordillera, fue hace 100 años. Y recién tenemos un par de megawatts. Entonces, el punto es aquí, lo que hay es una concentración de mercado eléctrico, en donde 3 o 4 empresas dominan el mercado. Lo dominan en su conjunto. Y lo que necesitamos hacer es que haya un mercado competitivo, en donde las energías renovables, de los pequeños espacios en donde hay canales de viento, en donde hay espacio para instalar paneles solares, son las propias mineras las que por el costo de la energía han empezado a construir estas plantas de energía renovable y limpia. Bueno, eso es win-win. Eso es win-win. Y éramos nosotros los que les decíamos a las mineras que lo hicieran. Estamos lejos todavía de llegar a las metas que se plantearon en algún momento no muy atrás, de que nuestro cobre sea lo más verde posible.
y de empezar a competir en el mundo con un cobre limpio. O sea, tenemos el cobre que más glaciares destruye en el mundo, que es Codelco. Ahora, lo remueven derechamente, pero además, bueno, es muy compleja la explicación, pero al pasar un camión levanta polvo, se deposita sobre el glaciar, cambia la temperatura de la superficie, se derrite el glaciar. Por lo tanto, hay que hacer minería más responsable, ¿sí?, lejos de los glaciares, si es que tal cosa pudiese hacerse. En términos generales, son muchos los desafíos que tenemos pendientes. Uno podría entender tal vez más, y no necesariamente, porque hay mucho privado que sí tiene conciencia, hay otros que no. Lo que llama la atención es que las empresas públicas no sean las que pongan la vara. Y desgraciadamente en varios episodios de contaminación hemos tenido empresas públicas dejando mucho que desear. Entonces, ¿cómo también tú le pides al privado, que no tiene por qué, o tiene menos responsabilidad social, uno podría entender que era empresa del Estado, que cumpla? Es que justamente, de nuevo, no nos vamos a entrampar si es lo público o lo privado o la sociedad civil. Yo no soy presidente. Si yo pudiera, mañana cerraría las centrales termoeléctricas, pero a mí no me eligieron para eso. Lo eligieron a él. Y no puede ser que la única preocupación sea la economía o la estabilidad de la economía cuando sabemos que eso está contaminando, que hoy día tenemos las ciudades más contaminadas del continente, las tenemos medidas además, es decir, sabemos que están contaminadas, sabemos que se producen 4.000 muertes al año por contaminación, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, en la medida en que está esa información, en la medida que somos un país que va camino al desarrollo, tenemos que hacernos cargo. Y las autoridades que están en el gobierno a cargo de manejo del Estado tienen justamente que subir la vara, como se han hecho en otros lugares. Si mañana incorporásemos, por ejemplo, las externalidades de las centrales termoeléctricas a la economía, podríamos ver que no son rentables, que estamos pagando de manera directa caro por el combustible, porque diésel, por ejemplo, o carbón o gas, estamos pagando caro por ello, y además nos estamos teniendo que inhalar inhalar las emisiones que eso produce, inhalar la contaminación que eso produce, lo que significa más gastos en salud pública, más gastos en operaciones, más gastos por muertes, más gastos por pérdida de años de vida perdidos, más niños que ven afectado su desarrollo producto de la contaminación. Y todo eso lo pagamos de nuestros bolsillos, subsidiando a empresas sucias. Entonces es el momento de pensar si no tendremos una economía perfectamente sustentable, basada en las energías limpias que tenemos, que podrían surtir de energía a los países vecinos, si pudiésemos hacer una inversión definida. Si no, sería mejor que explotáramos mucho mejor nuestro potencial de borde costero, con un mejor ordenamiento territorial y permitiendo que los pescadores artesanales no tengan que prenderle fuego a sus botes y pudiéramos recuperar las pesquerías. Y también capacitar y preparar y hacer más responsable la pesca artesanal. Absolutamente. La pesca artesanal también, que es responsable con mucho cariño a los pescadores artesanales, que tengo muchos amigos, por el buceo, que los conozco y todo. Hay pescadores artesanales que son súper responsables y hay botes y botes. Exacto, hay tamaños y tamaños. Claro, porque aquí cuando se discuten las leyes de pesca y toda la cuestión, se mira con ojos feos a la pesca industrial, que tiene su responsabilidad en mucho de la cosa, porque se ha arrasado mucha especie. Con arrastre. Pero la pesca industrial hay botes chiquititos y hay botes de hasta 18 metros. Y un bote de 18 metros es casi industrial y pescan harto y también y muchos le venden a la industrial. Entonces, hay responsabilidades compartidas, falta capacitación, sin lugar a dudas, pero yo creo que a estar tan explotado el borde, porque la pesca artesanal fundamentalmente opera en el borde, ¿no? O sea, no es la pesca de arrastre industrial, opera más bien fuera del límite del borde costero. De las millas. Claro. Entonces, en términos generales, en la zona económica exclusiva, quiero decir. En términos generales, es un conjunto de factores, ¿no? En donde la ambición, en donde la falta de regulación termina generando estos ciclos de depredación. Pero yo tengo la impresión de que la pesca artesanal ha aprendido bastante y además ve afectados sus medios de vida, por lo tanto los veo mucho más disponibles que a Corpesca, por ejemplo, que sigue pagando, siguen ahí pagando juicios producto de los conflictos de interés. Entonces, oye, Matías Asún, hemos hablado de todo. De todo, ¿no? De todo. Y es tremendo. La pregunta es, ¿en el COP25 habrán mesas en que se hablen todas estas cosas o tú crees que el foco va a estar en otra cosa? O sea, ¿va a estar la chance para discutir todos estos temas? ¿Tú tienes esa expectativa? ¿Qué se conversa? Porque hay harto consenso transversal en que esto es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Chance. Y vamos a hacer todo lo posible porque eso avance. Pero necesitamos más espacios de participación y necesitamos, como le decíamos, AFP. Ambición, fechas y plazos. Bien, Matías Asún, de Greenpeace Chile, gracias por estar acá. A usted. Muy buenos días.